Pues muy bien, con esta música de fondo de Billie Holiday quiero contaros la auténtica, real y verídica historia de por qué la Estación Espacial Internacional, también conocida por sus siglas en inglés EEI, de International Space Station, también conocida como ISS, por qué está a una altura orbital inferior a la que en principio se había programado, con lo cual eso también influirá en el periodo de vida de la Estación Espacial Internacional. Pues bien, normalmente la Estación Espacial está situada en órbita alrededor de la Tierra a una altitud aproximada de 360 kilómetros. Es un tipo de órbita terrestre baja. En principio se había pensado que estuviese un poco más arriba, sobre los 400 y pico kilómetros, pero no pudo ser. Y vosotros diréis, ¿y por qué no pudo ser? Pues muy fácil, por culpa del ancho del culo de los caballos romanos del antiguo Imperio Romano. Y vosotros diréis, ¿qué puñetas tiene que ver el culo de los caballos del antiguo Imperio Romano con la altura orbital de la Estación Espacial Internacional, con las siglas en inglés ISS? Yo os lo voy a contar. La mayor parte de la infraestructura de las piezas que componen la Estación Espacial Internacional fueron subidas allá arriba con el transbordador espacial, aunque también han participado otro tipo de cohetes rusos y tal, pero digamos, la mula de carga que ha subido todo eso allí arriba ha sido el transbordador espacial. Y el transbordador espacial, si vosotros recordáis, se ponía en órbita con un cohete, utilizando también lo del propio vehículo, que llevaba detrás un depósito muy grande en el centro y llevaba a los lados dos grandes cohetes que se desprendían y caían al mar y eran reutilizables, y lo hacían así esperando que fuese más barata el envío, la puesta en órbita de todas esas naves de del transbordador espacial. Pues bien, esos cohetes laterales que se desprendían y caían al mar tienen un grosor, tienen un diámetro determinado, y fueron precisamente el tamaño de esos cohetes los que limitaron la órbita de la Estación Espacial Internacional a los 360 kilómetros de altura. Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué no los hicieron más grandes? Pues bien, no los hicieron más grandes porque las piezas, o sea, las fases de esos cohetes que se fabricaban en la costa oeste de los Estados Unidos, tenían que llegar a Florida por tren. Y resulta que, como sabéis, los trenes pasan por túneles, y los túneles tienen un diámetro determinado, con lo que el diámetro del cohete y, por tanto, la capacidad de empuje de esos cohetes venía determinada por el diámetro de los túneles del sistema ferroviario de los Estados Unidos. Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué tenían o tienen los túneles del sistema ferroviario de los Estados Unidos ese diámetro y no tienen otro más grande? Bien, viene determinado por el ancho de vía. O sea, queda claro que el diámetro del túnel va en proporción al ancho de vía. Si la vía fuera más ancha, el túnel sería de un diámetro mayor. Pero como la vía tiene el ancho que tiene, resulta que el túnel tiene el diámetro que tiene, y por tanto el cohete, los dos cohetes laterales que impulsaban hacia arriba a transbordador espacial, pues tienen ese tamaño y no pueden tener más. Y os seguiréis preguntando, ojo, ¿y por qué el ancho de vía del sistema ferroviario de Estados Unidos tiene ese ancho y no tiene otro? Pues muy bien, pues resulta que tiene ese ancho porque las primeras locomotoras que circularon por Estados Unidos las importaron de Inglaterra, con lo cual tuvieron que las primeras vías hacerlas del mismo ancho del sistema inglés. Quiere decir que ya hemos dado un paso más y sabemos que la anchura del túnel venía determinada por el ancho de la vía, y el ancho de la vía estadounidense viene determinado por el ancho de la vía inglesa. Y seguimos y nos preguntamos, ¿y por qué el ancho de vía inglés es ese y no es otro? Bien, pues os lo diré. Eso es debido a que los primeros vagones de ferrocarril, cuando el tren se puso en marcha en Inglaterra, los fabricaban los mismos, digamos, industriales o fabricantes que hacían los carruajes.
y para hacer los carruajes se veían obligados a tener una especie de plantillas, de forma que el ancho, la distancia entre las ruedas de los carros y carruajes siempre era igual para absolutamente todos los carros y carruajes que circulaban por Inglaterra. Y como ya tenían las plantillas, y si recordáis aquellos primeros vagones de tren se parecían mucho a las diligencias y a aquellos carruajes, que sepáis que era porque utilizaban el mismo sistema de plantilla, las mismas medidas que para fabricar carros y carruajes y diligencias y todo eso. Así es que ya tenemos una pregunta más que hacernos. Bien, ¿y por qué, si el ancho de la vía inglés venía determinado por las plantillas que utilizaban los fabricantes de carruajes, por qué tenía ese ancho y no tenía otro? Ya vamos acercándonos. Porque en todos los caminos hay una cosa que cuando circulan carros dejan una marca, que es la rodada, que son unos canalillos que se van creando, y que cualquier carro que circule con un ancho de ejes que sea distinto y no encaje en las ruedas, en esas rodadas, en esos canalillos, rompería continuamente las ruedas porque estarían entrando y saliendo de esos canalillos. Sin embargo, todo aquel que lleve un carro con un ancho de ruedas, de forma que las ruedas se encajen perfectamente en los surcos que han dejado el paso de unos carros que han pasado por allí anteriormente, pues resulta que funcionará bien y no se le romperán las ruedas. Así es que ya sabemos, por tanto, que el ancho de la vía inglesa viene determinado por el ancho de las rodadas que había en los caminos de Inglaterra. Y vosotros me diréis, ¿y por qué esas rodadas tenían ese ancho? Aquí ya nos aproximamos. Pues tenían ese ancho solo y únicamente porque en Inglaterra estuvieron los romanos desde tiempos de Julio César, que fue el que primero llegó por allí. Y como siempre han hecho los romanos en todos los lugares donde fueron, hicieron las vías romanas. Y las vías romanas estaban hechas de una forma muy especial y por ellas circulaba la gente y los carros. Así es que esas vías, esos caminos, han estado en uso durante muchos siglos, de forma que las rodadas que determinaban el ancho de las ruedas de los carruajes ingleses ya estaban marcadas por el ancho de las ruedas de los carruajes romanos. Y de ahí que ese ancho es el que ha determinado todo el proceso. Bien, ¿y por qué las rodadas o el ancho, digamos, el ancho, a ver si me sale bien, la distancia entre las ruedas de los carros romanos era la que era y no era otra? Y aquí llegamos, porque tenía un ancho tal que era justo el que daba para meter dos caballos en paralelo o dos bestias en paralelo que arrastrasen el carro entre los ejes barandales del carro. Bien, ¿y por qué tenían ese ancho? Porque el ancho que ocupa los caballos viene determinado por su culo, por sus ancas. De ahí que ya tenemos demostrado que la Estación Espacial Internacional está a los 360 kilómetros de altura y no a una altura mayor porque los caballos del Imperio Romano tenían el culo como lo tenían de grande y no lo tenían ni más grande ni más chico. Y eso determinó todo esto, con lo cual queda demostrado que el ancho del culo de los caballos romanos ha influido después de casi 2000 años en el problema de la altura orbital de la Estación Espacial Internacional. Y aquí termino. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather